hicimos fue una manera más práctica y por ahí para que se pueda ver bien más específicamente las áreas de la empresa, lo que es el servicio técnico, el área de logística, los diferentes depósitos que le decía anteriormente y el área de operaciones. Bueno, ahí ya entramos a lo que es propiamente el mix de marketing, analizar el producto. Esas son las tres presentaciones que tiene la empresa de sus productos del nebulizador ultrasónico. El primero que tenemos, el NUS 21, es el nebulizador básico, que la mayoría conoce, digamos, el que hay que agregarle el agua, la solución, hay que girar la perilla, nebulizar y controlar por reloj el tiempo de nebulización. El NUS 21T justamente tiene un temporizador, que es el que está aconsejado por los médicos, del tiempo que tiene que estar la persona o el paciente, digamos, nebulizándose. Y el NUS 21T es el NUS 21 con un temporizador y con cámara de agua. Son, digamos, como las tres versiones o presentaciones que tiene el producto. Ahí abajo, bueno, obviamente analizamos también lo que es el precio. El precio, básicamente la empresa trabaja con distribuidores y representantes, o sea que esos precios que tenemos acá, también recuerden que fue en el año 2010. Entonces están por ahí un poquito desactualizados, pero bueno, esos son los precios en pesos y por supuesto en dólares, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que es promoción. Hasta ese momento la empresa solamente hacía promociones vía radial en algún programa y no contaba con página web. Cuando nosotros iniciamos la empresa, cuando empezamos con la tesis, a medida que fuimos trabajando con el empresario y empezamos a hacer los contactos y demás, bueno, surgió esta necesidad que de hecho nosotros se lo planteamos al empresario, lo importante que era contar con una página web. O sea, uno no puede salir hoy por hoy a un mercado internacional sin tener mínimamente eso. Y bueno, lo logramos al tiempito, se implementó la página. Ahí hay un gráfico, digamos, lo que es la Argentina y la cobertura que tiene la empresa. La plaza es de 16 provincias, es bastante amplia. Como les dije recién, a través de distribuidores, principalmente farmacias y droguerías. Y ellos sí van a los consumidores finales. Bueno, en el análisis externo empezamos a indagar un poquito más en qué sector estaba la empresa y investigamos que estaban en la electromedicina. Ahí hay un gráfico como bastante claro que son los equipamientos, los aparatos y todo lo que está destinado a la salud, y en uno de los ítems está el nebulizador con vaporizadores y respiradores. ¿Por qué estaban ahí? Ahí partimos a una segunda etapa, digamos, eso es como un gran grupo que nos llevó bastante tiempo ir desmenuzando toda esa investigación, donde descubrimos que el nebulizador forma parte de determinado tipo de tratamiento y determinado tipo de segmento de consumidores, que específicamente el subsector se llama aerosol terapia, que son productos que están destinados a dar tratamiento a afecciones respiratorias, que pueden ser, digamos, desde el punto de vista medicamentoso, con humedad, con oxígeno. Y bueno, ahí nos indagamos en el plano del comercio exterior, identificamos la posición arancelaria, que fue muy importante eso para poder saber cuáles eran más adelante las tasas, los impuestos, las certificaciones y demás que tenía nuestro producto. Eh, un dato importante, así anecdótico, cuando aparecía todo esto de, a ver, el rubro 90, 19, 20, aparatos de, nosotros decíamos, bueno, están dentro del aerosol terapia, ¿qué más hay? Hay vaporizadores, hay nebulizadores, ¿qué más hay? Y descubrimos también una cosa, un detalle bastante importante que tenía que ver la potencia del equipo, por ejemplo. Y eso hace la clasificación arancelaria y eso hace muchas otras reglamentaciones y demás que hay que tener en cuenta. Son detalles, pero detalles importantes. Bueno, ahí seguimos con el análisis
y a partir, teniendo en cuenta lo que era la clasificación arancelaria del producto, pudimos determinar, por ejemplo, el tamaño del sector a nivel mundial, eh, en ventas, a nivel mundial y también en Argentina, lo que fue en el año 2010. Después lo que pudimos determinar también eran los importadores a nivel internacional, que por lo general estaba dominado por las empresas americanas, Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido. También los principales exportadores a nivel mundial. Y después, por último, lo que hicimos fue una tabla comparativa de lo que eran las exportaciones argentinas en 2010 en precio FOB. Una acotación que hago con respecto a todos estos datos. Uno ve esto, pero atrás de eso hay horas Sí, mucho largas, análisis. días, semanas de trabajo. Em, Pensaba hace rato lo que decía Adriana de valorar las cosas o los obstáculos que uno va teniendo en este trabajo de investigación. Y yo creo que si hay un consejo sano para darles y para que no pierdan el tiempo es trabajar con fuentes fidedignas, con buenas fuentes de información. Nosotros tuvimos la suerte de alguna manera, y bueno, también creo que fue parte de nuestro trabajo, de contactarnos con cámaras, con la Cámara Exportadora de Córdoba, con la Cámara de Comercio Exterior de Argentina, y en base a eso pudimos desarrollar y podemos tener todos estos datos y en base a eso sí poder sacar conclusiones. Pero por ahí no es cuestión a veces de entrar en internet y decir, bueno, a ver qué hay, porque se van a encontrar con mucha información basura. Es muy importante ir a fuentes que sean confiables, exacto. Sí, tratar de investigar, investigar, buscar y bueno, continuamente no resignarse a eso, digamos. Por ahí uno a veces se complica un poquito, pero ahí después pasamos lo que es al análisis de las 5 fuerzas. Comenzamos con lo que es el análisis de la rivalidad competitiva. Ahí lo que hicimos más que nada fue tratar de averiguar cuáles eran nuestros competidores directos en lo que era el mercado nacional y después identificar los competidores a nivel internacional. Eh, También a eso, o sea, llevó bastante investigación. La investigación más casera que hicimos fue salir farmacia por farmacia, droguerías, ortopedias, los lugares que sabíamos que vendían este tipo de productos y de ahí en más íbamos viendo qué marcas había, qué tipo de productos había y bueno, en base a eso fuimos identificando más claramente cuáles eran los competidores y después lo que pudimos hacer es poder identificar que había dos segmentos bien marcados, digamos, de competidores. Unos que tenían un tipo de producto, que lo podemos ver más claramente acá, que son las empresas líderes, digamos, dentro del sector, que más que nada se enfocan en lo que es la mayor inversión en cuanto al diseño de los productos. En sí el producto, digamos, la funcionalidad es la misma, pero por ahí se enfocan mucho más en cuanto a la cartera de productos es más amplia y el tema del diseño. Ahí pudimos ubicar que nuestra empresa está en el segmento 2, en donde el producto es bueno, de calidad, es a un precio competitivo, pero por ahí el diseño, digamos, es más estandarizado. También ese análisis nos lo sirvió después para lo que es el desarrollo de los grupos estratégicos. Ahí nos fue más fácil, digamos, ubicar la empresa en qué grupo estratégico estaba y utilizamos dos ejes para el análisis, que fue el precio-calidad y el diseño y desarrollo. Y ahí en cada uno de los segmentos nombramos diferentes características de cada uno de ellos. Por ejemplo, que en el segmento 1, como les decía, están las empresas líderes multinacionales, que se enfocan más que nada en lo que es en la inversión en cuanto al diseño de los productos, tienen mayor alcance, mayor participación de mercado. Y bueno, en el segmento 2, donde está Dicen, los productos son estandarizados, como les decía anteriormente, y aparte la participación de mercado es menor y la empresa en sí compite más que nada en cuanto al precio, no tanto al diseño del producto. Ahí siguiendo con el análisis fuimos a lo que eran los competidores potenciales, en donde tuvimos que evaluar todo lo que eran barreras de ingreso y de salida. Y las barreras de ingreso, digamos, en este sector
son bastante elevadas en cuanto al factor experiencia, digamos, por el tipo de productos que hay que desarrollar, en cuanto también a lo que es la certificación, debido a que es un producto médico. Eh, Después también lo que es la aplicación de la economía de escala y también algo importante, el tema de los canales de distribución. Y en cuanto a las barreras de salida, eh, también se tenía que tener en cuenta que la mayoría de las empresas por ahí son pymes o son familiares, entonces eso es una barrera bastante elevada y los costos fijos de salida y después el tipo de maquinaria que contienen cada una de estas empresas, que es bastante elevado el costo y no es fácil, digamos, de poder desprenderse de ellos. Bueno, cuando analizamos lo que eran los productos complementarios y sustitutos, yo les contaba hace un rato que hubo mucha investigación, más allá de lo que dice a veces la teoría o de lo que uno estudia en los libros cuando empieza a ver qué es un complementario, qué es un producto sustituto, lo tratamos a pensar desde el punto de vista del nebulizador. Y la verdad que al principio las ideas no salen solas, entonces, por suerte, en un momento se nos ocurrió empezar a pedir asesoramiento, por ejemplo, a los médicos, que en teoría, digamos, si estamos hablando de un producto médico y está destinado a la salud, son los que más deben de conocer de qué se trata y a quién está destinado y por qué y demás. Descubrimos ahí una de las virtudes que tiene este producto, que es muy conocido por todos, que es un aparato que puede dar tratamiento desde rinitis, algo esporádico, alguna enfermedad que uno tiene una vez en la vida, o enfermedades más crónicas como el asma, la bronquitis, la sinusitis y demás. Y ingresamos en esto, digamos, de hablar con profesionales, con pediatras, con neumonólogos y demás, y nos explicaban bien cómo funcionaba y de qué se trataba y cómo era que el nebulizador aplicaba tratamiento, de qué manera lo aplicaba. Y volvemos a la definición de esta de la aerosol terapia, donde decíamos en qué sector o en qué subsector está puntualmente mi producto. Es un producto que da administración de medicamentos, oxígeno y humedad al aparato respiratorio. Tiene todas esas posibilidades. Por lo tanto, en algunas enfermedades tiene productos complementarios, como por ejemplo los inhaladores en dosis medidas. Son unos, por ahí algunos los conocen, son chiquitos, son de polvo, se aspiran. Y los inhaladores en polvo seco, bueno, son los comunes, el salbutamol, el Ventolin y demás, ¿sí? Todos esos productos en definitiva son complementarios a los tratamientos de enfermedades respiratorias o bronquitis o demás. Y eso fue muy bueno porque, digamos, descubrimos realmente cómo se comercializa, desde qué punto de vista y a quiénes está destinado realmente el producto. Es importante conocer y no sentar bases. A veces uno supone que el consumidor es tal o cual y está bueno investigar y romper a veces esas estructuras y decir, bueno, a ver qué tan seguro estoy de lo que estoy diciendo y hasta dónde conozco realmente al producto, ¿sí? Bueno, ahí analizamos el poder de negociación de los compradores. Básicamente dijimos que las empresas, como dicen, sus ventas o sus clientes principales son los distribuidores y representantes. Por lo tanto, esas empresas tienen en general un alto nivel de compra. Por lo tanto, su nivel de negociación es alto. Con respecto al costo, al costo de cambio es bajo, a la amenaza de integrarse hacia atrás, todo eso es bajo, por lo que decía Diego hace rato, por las barreras que tiene el sector, ¿sí? Eso está. Y el poder de negociación de los proveedores, analizamos la calidad de los insumos, seguimos insistiendo, estamos hablando de productos médicos que tienen que cumplir con certificaciones y con organismos que realmente avalen esas certificaciones. Entonces, todo eso es importante. Los factores claves de éxito: las normas que dijimos recién, la capacidad técnica de los procesos, la eficiencia de los costos de fabricación por la rivalidad competitiva, la actualización permanente de los temas de salud y un manejo eficiente en los canales de distribución.
Y pasamos a lo que fue el análisis del ciclo de vida del sector, en donde pudimos determinar que nuestro sector está en una etapa de madurez. Y ya comenzamos con lo que es el análisis del FODA, en donde identificamos lo que son las fortalezas y debilidades de nuestra empresa. Entre ellas, entre las fortalezas, destacamos la experiencia que tiene desde más de 30 años dentro del sector. Fue una de las primeras dentro del sector. En cuanto a los productos, que son nobles, prácticos y el precio es competitivo. La infraestructura de la empresa, que el edificio que tiene es bastante moderno, tiene todas las instalaciones bien como para desarrollar todo lo que es el proceso productivo. Y también un punto importante fue lo de la capacidad ociosa, que ese es un punto importante para poder llevar a cabo el proyecto de exportación. Los precios competitivos, como les decía, y también que la empresa no posee un endeudamiento. Entre las debilidades por ahí más destacadas fueron la fuerza de ventas, que se encuentra en desarrollo. Después, en cuanto al tema del diseño del producto, como les decía anteriormente, que era más bien estandarizado, por ahí eso se podría llegar a mejorar. Y en cuanto a lo que era la promoción, por ahí la empresa designaba pocos recursos para lo que era la promoción de los productos. Bueno, en las oportunidades y amenazas encontramos, casualmente se dieron en esos años, por ejemplo, apariciones de nuevas enfermedades como la gripe H1N1 y nuevas, en general hay nuevas enfermedades de tipo respiratorias, el aumento de la expectativa de vida, el tipo de cambio elevado, el apoyo y fomento de las organizaciones del comercio internacional. Y en las amenazas, fundamentalmente la rentabilidad, que está amenazada, digamos, amenazada por la fuerte rivalidad competitiva y el desarrollo de nuevas alternativas para las terapias respiratorias. El diagnóstico de la empresa o de todo este análisis, como dijimos, una de las primeras en el sector, la capacidad ociosa que dijo Diego es muy alta de la empresa, era un 77%. Los escasos recursos destinados a la promoción, la fuerza de ventas en sí era un poco escasa o en etapa de desarrollo recién, que bueno, esto que decía Diego, que los productos son estandarizados, por lo tanto compiten desde el punto de vista del precio, y eso era importante tenerlo claro para saber a qué mercado íbamos a ingresar. Teníamos un producto estandarizado, rivalidad competitiva, y eso es clave. Y bueno, los factores claves de éxito que dijimos recién, y el escenario mundial que estaba en una etapa de recuperación, pero había cierta caída en los niveles de compra y de actividad. Ahí ya comenzamos con lo que es la planificación estratégica. Ahí analizamos, utilizamos lo que es la herramienta de matriz producto mercado, ahí donde pudimos identificar el tipo de estrategia que íbamos a implementar, que fue la de expansión de mercado. Utilizando los productos actuales de la empresa íbamos a incursionar en nuevos mercados. Bueno, en el cuadro AMEP puntualmente planteamos 3 objetivos generales. Uno era mejorar el posicionamiento de la empresa y había, digamos, 2 programas grandes, el de página web que les mencionamos hace un ratito y el de ferias internacionales, que tenía también incluido un programa un subprograma de folletería y el de una exportación en consignación de los productos que se iban a exponer en la feria. El segundo objetivo era internacionalizar la empresa ingresando al mercado guatemalteco. Había, bueno, por supuesto, unas metas, propuestas, puntualmente el programa era la exportación a Guatemala. Y el último objetivo era incorporar una maquinaria que tenía como 2 grandes subobjetivos. Uno, la reducción de costos de fabricación, insisto con el tema del precio del producto y la rivalidad competitiva, digamos, desde ese punto de vista, y por otro lado, ampliar la línea de productos. Fundamentalmente, recordemos que la empresa estaba en un ciclo de vida o el sector de madurez. Bueno, ahí hicimos lo que es la preselección de mercados, donde aplicamos distintos filtros. El filtro 1 aplicamos primero las variables específicas del sector y de nuestro mercado, que tenían que ver con las certificaciones, con las oportunidades de la demanda, con las barreras arancelarias.
y características específicas de un mercado. En el segundo llevan variables más generales y al último las conclusiones y un ranking, digamos, de países. Y ahí comenzando con lo que era el filtro 1, pusimos los mercados inaccesibles en el corto plazo para la empresa, en donde destacamos las diferentes variables, las específicas, que fueran básicamente lo que es certificaciones, que era algo muy importante para nuestra empresa, digamos, y ahí marcamos los diferentes mercados con cada una de las certificaciones que exigen cada uno de ellos para poder ingresar y comercializar los productos. Después la otra variable fue la de barreras arancelarias. Como decía Leticia, lo importante que era el tema del precio, que competíamos a través del precio. Entonces, bueno, teníamos que buscar un mercado al cual tuviéramos arancel cero como para poder ser más competitivos. En ese caso marcamos dos mercados, que fue China, que tiene un arancel de importación un 4%, y Rusia. Y siguiendo ahí el análisis vimos lo que eran los mercados potenciales para la empresa. Ahí, bueno, vimos lo que era la variable de certificaciones, en donde pudimos identificar los diferentes mercados a los cuales sí podíamos comercializar nuestros productos, y fue todo lo que es Mercosur, el mercado común centroamericano, Venezuela y Chile, por ejemplo, y todo lo que es la comunidad andina, México, Marruecos, que por ahí nos exigían más que nada registrar la empresa en el país o registrar el producto en el país, y bueno, con la certificación que dicen tiene en Argentina de ANMAT ya era posible poder comercializar los productos. Toda esa información también por ahí la conseguimos a través de, agarramos vía mail, directamente mandamos mail a las embajadas, en su mayoría nos respondieron casi todas, embajadas argentinas en diferentes países del mundo, y bueno, así fuimos obteniendo más que nada información en general del mercado, en general y específica en realidad. Por ahí lo que preguntábamos era el tipo de certificación en sí que se necesitaba para poder comercializar los productos, si nos podían dar por ahí un listado de importadores en esos países, y de fabricantes también, como para poder ir identificando si teníamos algún otro competidor importante. Y la verdad que en eso nos fue bastante bien, porque obtuvimos bastante información y fue básicamente lo que nos sirvió como para poder definir esto. Después, la otra variable fue oportunidades según la demanda. Ahí también obtuvimos la información que decía Leticia hoy a través de la Cámara de Comercio Exterior de Argentina, diferentes estadísticas de por ahí los países que estaban importando más el tipo de productos nuestros. Y después vimos lo que era la parte de aranceles. Bueno, en Mercosur, el mercado común centroamericano, Chile, Ecuador, tenemos todo lo que es arancel cero. Y en ese último punto lo que hicimos fue detallar características específicas de determinados mercados, como pueden ver ahí, en los que la empresa sí podría incursionar, pero no iba a ser competitiva teniendo en cuenta diferentes características que presentaban cada uno de ellos. Por ejemplo, que México está conformado por más de en un 70% de empresas mexicanas, pero utilizan todos insumos americanos de Estados Unidos, así que iba a ser difícil competir. Después todo lo que es Chile, compran básicamente todos productos de la Unión Europea, de Estados Unidos. Eh, Perú también bastante similar las características, y otro era Brasil, que estábamos en condiciones por ahí de poder llegar a exportar, pero en el sector nuestro, digamos, existe mucha competencia. Eh, Básicamente son empresas, son pymes brasileras, y el tema del proteccionismo que tiene el gobierno, digamos, con lo que son las empresas del sector. Y va a ser bastante complicado poder competir con éxito. Bueno, en ese cuadro es el resultado, digamos, de las ponderaciones según esas variables que habíamos mencionado anteriormente. Están los países que quedaban como probables mercados, ¿no? Le fuimos asignando un valor y bueno, y al final podemos ver los totales del puntaje que fue obtuviendo cada uno de los países. En definitiva, logramos lo que es la selección del mercado meta. En primer lugar quedó Guatemala,
Y en un segundo lugar, bueno, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Ahí ya empezamos con el desarrollo de los diferentes programas base. En principio fue lo que era el de página web. Como dijimos hoy al principio, la empresa no tenía página web. Ahí nos encontramos con que el empresario en sí no, digamos como que no le daba la importancia que realmente tenía esta herramienta. Eh, a partir de eso fuimos insistiendo hasta que le dio la importancia que tiene en sí. Y bueno, teniendo en cuenta eso, hoy podemos decir que fue parte del éxito nuestro, digamos, y hoy en día la empresa sí, a través del formulario de contacto que tiene, la página responde a consultas, responde lo que son cotizaciones, por ahí pedido de cotizaciones y demás, y aparte le sirve para lo que es la promoción de los productos, que hasta ese momento por ahí la empresa, el empresario no le daba la importancia esa y que ahora sí lo puede utilizar. Ahí más que nada lo que hicimos fue pedir cotización a diferentes empresas que nos ofrecían el servicio y bueno, de acuerdo a las características que le pedíamos, nos pasaban un precio y ahí fuimos seleccionando cada uno de los presupuestos, analizamos y terminamos definiendo uno. Ahí comenzamos con lo que es otro de los programas, que es el de ferias internacionales. Eh, Ahí más que nada fue lo que hicimos, por ahí al principio nos costó bastante, nos llevó bastante tiempo este programa. Eh, Quizás por ahí equivocábamos un poco el, o sea, la idea de lo que era en sí el programa, porque buscábamos ferias a nivel mundial y por ahí eran en mercados que nuestra empresa no podía comercializar los productos. Y armamos varias veces el cuadro ese, lo borramos varias veces. Y en sí después encontramos bien, definimos bien cuál era la idea y vimos diferentes alternativas en las cuales nuestra empresa podía comercializar los productos y así definimos las ferias que ven ahí. Bolivia, por ejemplo, Colombia, Puerto Rico, que fue la seleccionada, Brasil y una Expo Medical que se realiza acá en Argentina también. Bueno, para llevar a cabo todo lo que era el programa de ferias también necesitábamos lo que era folletería como para poder promocionar los productos en el mercado cuando fuéramos al evento, que la empresa en ese momento no tenía. Tenía más que nada folletería para lo que era el mercado local, digamos. Y, y bueno, nos jugamos un poco a jugar de diseñadores y le mostramos un bosquejo más que nada al empresario, le gustó, le hizo un par de modificaciones y después se terminó definiendo por eso, en donde era básicamente y concreto, era una pequeña reseña de la historia de la empresa, muy pequeña, y después en donde se pudieran ver los productos más que nada. Y lo hicimos en español y en inglés. Bueno, este es un subprograma que dijimos en la parte de ferias, el tema de trasladar los productos. Por ahí no sé si hace digamos, no hay mucha necesidad, me parece, de verlo con tanto detenimiento, pero son aspectos que hay que ir teniendo en cuenta para la participación de este tipo de eventos, ¿no? Si vamos a poner un stand y demás, hay que trasladar productos y si hay que trasladar productos, una de las opciones era la exportación en consignación, por supuesto, garantizando derechos y demás. Bueno, ahí está el total del presupuesto de la tabla de la exportación en consignación, con los precios y demás. Ese es el presupuesto en ferias que les comentaba recién Diego, con la evaluación del stand, los aéreos, todos los gastos que conlleve participar en este tipo de eventos internacionales. Bueno, ahí llegamos puntualmente a lo que es el programa de exportación a Guatemala. Esa es una ficha general del país, como para conocer un poquito su superficie, su nivel de su clima, su población y demás. Y bueno, los temas que tenía, nosotros obviamente abocados a nuestro producto, hicimos hincapié en lo que es el tema de salud. Guatemala es un país, por ejemplo, que tiene bajos niveles de saneamiento ambiental. La malaria se encontraba presente en el 74% de la extensión territorial. Hay enfermedades, digamos, que ya en Argentina se extinguieron y de repente en Guatemala todavía las siguen combatiendo.
Ahí estaban los objetivos de concretar el proceso de internacionalización de la empresa. Básicamente son cuadros comparativos donde podemos ver cuáles son las importaciones y las exportaciones de este país. Por supuesto, una tabla de equivalencias con la moneda, digamos, de ese país, muy importante, y la oferta exportable que tenía Dicen para poder ingresar a ese mercado. Ahí desarrollamos todo lo que es lo relacionado al envío de muestras, que el envío de muestras lo pudimos realizar también. Se enviaron 3 nebulizadores, uno de cada uno de los modelos que tiene la empresa. Bueno, ahí con las diferentes características de cómo se mandó, digamos, la caja y el transporte internacional que utilizamos, que fue FedEx. Y después todo lo que es el envío de la mercadería, que en principio fue un pedido por 500 nebulizadores que nos hizo el importador de Guatemala, también con todo el detalle de qué manera se enviaría. Y después, bueno, el desarrollo del contrato de comercio de venta, de compra-venta internacional, y las diferentes formas de pago que teníamos, que utilizamos lo que es la carta de crédito. Ahí lo que armamos fue un circuito logístico de todo lo que sería el proceso del traslado de la mercadería, digamos, desde el origen hasta el destino final, y todo el costo de lo que esto iba a traer aparejado. Bueno, esa es la tabla, también una tabla de mucho trabajo, pero es puntualmente el precio de exportación y cómo se va conformando según cada uno de los productos y por supuesto cada uno de los Incoterms, ¿no? Desde un precio export hasta un precio DDP según las condiciones que se iban a ir pactando comercialmente. Ahí hay un análisis, digamos, del precio del producto, del envío, de la rentabilidad del distribuidor. Recordemos que nosotros le vendíamos a distribuidores y esos distribuidores a la vez le tienen que cargar un margen de ganancias para poder venderlo en ese mercado. Y al último tenemos un análisis de la competitividad en precios. Investigamos qué productos se vendían, qué marcas y a qué precios en Guatemala para saber si Dicen tenía productos realmente competitivos desde ese punto de vista. Y ahí comenzamos con lo que era el último de los programas, que era el estudio de factibilidad de la incorporación de la maquinaria. Ahí lo que hicimos más que nada, teniendo en cuenta el objetivo que era la reducción de costos en principio, fue analizar los costos en general, y en donde pudimos establecer que los componentes plásticos, por ejemplo, representaban un 34% del costo, digamos, del producto. Ahí hicimos diferentes tablas en donde analizamos cada uno de los costos de todas las piezas plásticas que componen el nebulizador, y también hicimos una tabla comparativa de por 10.000 unidades, en donde vimos que las piezas plásticas tercerizadas, como en el momento que las compraba Dicen, en relación a lo que sería la producción propia, digamos, el costo en sí se bajaría en un 37% aproximadamente. Y también tuvimos en cuenta el tema del margen de rentabilidad. Eso pudimos ver que en ese momento Dicen tenía una utilidad del 40%, y fabricando las piezas plásticas en la empresa, digamos, la utilidad iba a crecer bastante, y se iba a ir a un 124%. O sea que era más que factible poder llevar a cabo la incorporación de la maquinaria. Ahí lo que en sí hicimos fue mostrar un poco lo que era la maquinaria, las diferentes características de lo que era la máquina. Y bueno, ahí buscamos presupuestos. En principio fue a nivel nacional, si por ahí había algún proveedor de este tipo de maquinarias. En general por ahí nos ofrecían maquinarias usadas, o después pudimos dar con un fabricante que está en la provincia de Buenos Aires, Fabro Hermanos, y después buscamos diferentes alternativas a nivel internacional, en donde obtuvimos presupuestos de empresas de Alemania y de China. Bueno, se puede ver ahí en el cuadro al final que en definitiva el Fabro en definitiva tenía como una mejor valoración, o desde el punto de vista del análisis de los presupuestos era como más competitivo, era más potable la adquisición de esa maquinaria.
y ahí arribamos a lo que fueron las conclusiones final para este programa, en donde pudimos destacar, bueno, el tema de que le decía anteriormente de la reducción de los costos en un 37%, y después eso no iba a permitir la independencia del proveedor, que por ahí en cierto momento no cumplía bien en los plazos que se habían determinado, entonces eso complicaría en el futuro para lo que era la exportación de los productos. Y también después el segundo objetivo, que era el poder desarrollar, ampliar, digamos, la gama de productos, que la idea era poder desarrollar lo que eran vaporizadores y electroestimuladores, que en eso estaba trabajando la empresa, todo lo que es el laboratorio y diseño de la empresa estaba trabajando en eso, y en sí la máquina le iba, o sea, fuera de lo que era la fabricación en sí de la carcasa del nebulizador, con unas pequeñas modificaciones en la matriz, iba a poder utilizar esa misma carcasa como para poder desarrollar lo que eran los electroestimuladores y los vaporizadores. Eso al empresario le interesó en el momento, lo vio como factible, así que bueno, también vino muy bien. Bueno, eso es Eso lo agregamos ahora. lo agregamos ahora, no estaba en la tesis. Algunas cositas así por ahí que repasamos en esto de revivir lo que fue nosotros hace casi un año que rendimos nuestro seminario 2, o sea, hace casi un año que estamos graduados, y repasamos algunas cosas que tuvieron que ver con este desafío del trabajo y la tesis en sí. Y pensamos en algunas palabras que nos ayudaran a transmitirle nuestra experiencia. En primer lugar, la responsabilidad, digamos, la responsabilidad en asumir este trabajo, y hay que tomarlo más allá como que es la tarea pendiente para poder recibirme, es también el compromiso que asumo con una empresa, con un empresario, con mis compañeros o compañeros, y es un concepto que lo van a vivir, y uno de alguna manera para llegar con éxito a esto lo tiene que hacer carne, es un poco así. El esfuerzo, sin dudas, es un ingrediente que es infaltable en esto. O sea, no crean que no es una tarea imposible, pero tampoco es algo que uno pueda hacerlo light. Realmente hay que esforzarse, realmente hay que dedicarle tiempo, y realmente hay que dejar muchas cosas en pos, bueno, de este objetivo, ¿no? Y después, bueno, pusimos lo que era el compañerismo. Yo fui mejor compañero que ella, no. Nada, bueno, eso y más que nada la honestidad y el hecho de ir pasando, digamos, las diferentes etapas, que por ahí a veces las ganas faltaban, pero bueno, tratábamos de no perder el objetivo claro, que era recibirnos. Por ahí había días que yo no tenía ganas, o bueno, y ella me impulsaba, después ella no tenía ganas y yo la ayudaba, y así medio que nos íbamos complementando, por eso que pusimos complemento también, o por ahí uno tenía mayor facilidad como para hacer determinado tema y le iba mejor, y el otro se iba quedando un poquito, y así nos íbamos complementando en eso, y más que nada en eso, o sea, y por ahí había temas que nos complicaban un poco, como les decía antes, el tema ferias nos llevó mucho tiempo, renegar mucho, lo hice varias veces, me lo corrigió varias veces, pero, pero bueno, o sea, nos sirvió porque a la larga fuimos viendo y llegamos a la idea que era, o sea. Hay mucho de tolerancia en esto también, ¿no? Siempre es fácil ponerse de acuerdo con uno mismo, y es más difícil ponerse de acuerdo con otro. Y en esto también hay mucho en juego. Cuando habla, digo, del complemento y la sinergia, sepan aprovechar las virtudes que tiene cada uno de ustedes. Hay gente que es más, qué sé yo, eficiente buscando información o resumiendo. Bueno, aprovechen las virtudes, sepan decir: a mí esto me cuesta más, te lo dejo a vos o no. Pero hay todo también un trabajo de negociación y de aprender a reconocer las fortalezas y debilidades que tiene uno mismo, ¿no? Y la practicidad. O sea, si hay un consejo sabio, creo que se lo podemos dar: no se enrosquen. A veces se trata solamente de ser práctico, de usar el sentido común, de ser criteriosos y de valorar su propio criterio.
O sea, crean en su criterio, crean en lo que ustedes pueden que pueden ser objetivos y que pueden tener una visión profesional, aunque todavía no tengan el título. Crean en las capacidades que tienen, que es muy importante. Por ahí eso nos pasó al principio a nosotros, no ser prácticos, y bueno, nos enredamos bastante con los temas. Y bueno, vas perdiendo tiempo, vas perdiendo por ahí las ganas también, pero en sí son todas cosas para superar y que seguramente las van a pasar y bueno, más que nada no pierdan de vista lo que es el objetivo final de recibirse y bueno, y todo lo que van a vivir les va a servir a la larga y después cuando se van a acordar como, y a la corta también. como nosotros ahora que nos pusimos a acordar, o sea, surgieron un montón de cosas que en su momento por ahí no las sufrimos, pero bueno, nos costó bastante superarlas y hoy son anécdotas y bueno, y nos reímos y bueno, y eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Ahora es la oportunidad de ustedes de preguntarles. Hablaron todos ellos, ahora ustedes aprovechen la oportunidad. ¿Sí? ¿Qué obstáculos en general crees que tuvieron? ¿Qué obstáculos en general tuvieron? En general es como muy amplio. A ver, el primer obstáculo creo que tuvimos fue este que comentaba Diego, el inicio externo, el tema del empresario, que de alguna manera él sentía que nos estaba haciendo un favor y que en realidad nosotros no le íbamos a sumar nada a la empresa. Que por ahí, perdón, en principio te toman como que es un trabajo del colegio, digamos, lo que era el colegio antes, y por ahí no lo ven como una oportunidad para que vos le puedas hacer un trabajo que en sí le va a servir para lo que es el desarrollo de la actividad y que pueda poder llegar a mejorar, digamos, en cuanto a sus ventas. Más que nada eso. Sí, creo que eso es un ejemplo claro. Y después lo otro que decía Diego hace rato que hablamos es la practicidad. Nosotros nos costó mucho romper con la estructura. Esperábamos todo el tiempo el lineamiento de las profes de hagan esto, busquen esto, saquen. Y la verdad que uno le cuesta empezar a pensar por uno mismo y empezar a ubicarse en que está trabajando con una empresa, con un producto real, con un mercado real, y que uno a veces tiene que empezar a imaginarse un poco cómo funciona el sistema. Eso fue un obstáculo desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, romper con esa estructura que uno a veces tiene en la cabeza, decir, ¿qué tengo que hacer? Ya traje esta hojita, ¿ahora qué más hago? Bueno, es un desafío también. Vamos, chicos, anímense. Uy, si no hay dudas. ¿Cómo eligieron la empresa? Y bueno, en su momento, o sea, llegó el momento y había que buscar una empresa. Yo en ese momento estaba trabajando para la empresa, entonces bueno, eso nos facilitó bastante. Hablé con el empresario, le dije cuál era el tema. En principio, como le decimos por ahí, a lo primero lo tomó como que sí, bueno, es un trabajo, o sea, los ayudo, lo que necesiten. Y después como que se fue involucrando un poco más y bueno, a medida que lo iba molestando también pidiendo información y todo lo demás, era como que estaba más al tanto de lo que estábamos haciendo y eso sirvió bastante. Pero básicamente fue porque yo estaba trabajando ahí y eso nos sirvió, digamos, como para poder y él me trabajar adoptó con a ellos. mí, porque yo me agregué. ¿Cómo estás? No, te preguntaba si por ahí viste que medio que se echó para atrás con algo que le dijiste, tipo, no sé, llegamos a este punto, no, mirá, los gastos, algo, ¿no viste en algún momento o siempre tuvo la misma predisposición el empresario? Y, o sea, cuando le propuse y le dije cómo era el tema y cuál era en sí lo que teníamos que realizar, digamos, en tono de broma fue lo que me dijo, mientras no me cobres, te ayudo lo que quieras. Así que bueno, no, o sea, la verdad que en ese sentido no fue muy Con todo bueno. lo que vos le ibas diciendo y le ibas mostrando, digamos,
le hacía abrir los ojos y por ahí él Sí, mismo veía que tenía oportunidad de... sí, sí, No, o sea, justamente porque estaba más que nada la empresa está abocada a lo que es el mercado interno y por ahí después lo que nosotros le hicimos ver es como que tiene todo lo que es la capacidad instalada, toda la estructura, digamos, estaba en condiciones como para poder aspirar a algo más que en ese momento por ahí ellos no lo tenían muy en vista. Así que más que nada eso. Eh, no, no, ahora te explicamos lo que pasó con el proyecto. sí, Una acotación con respecto a la pregunta que vos hacías recién. Eh, Al principio, ahora haciendo un poquito de memoria, hubo un poco de resistencia con el tema del inyector de plástico. Y aprovecho para contarles cómo surgió. No es que un día nos levantamos y dijimos, ya sabemos qué podemos hacer como segundo objetivo. Nos animamos a visitar empresas de la competencia. O sea, un día levanté el teléfono, había un competidor, hay un competidor muy importante acá en Córdoba, y nos animamos a visitarlo. Y en esa visita descubrimos que, por ejemplo, tenía una inyectora de plástico y ese competidor hacía sus propias piezas plásticas. Dicen, tiene la matriz, o sea, la carcasa del nebulizador la tienes propia, cosa que cuesta mucho, pero estaba, digamos, se dio a este proveedor que lo abastecía. Entonces, a raíz de eso surgió un poco la idea del inyector y empezamos a investigar un poco más cómo eran los costos y los componentes plásticos, y surgió también a través de este competidor, por ejemplo, el tema de diversificar un poco el mercado desarrollando un nuevo producto que era el electroestimulador. Ellos habían adaptado, ¿todos saben lo que es un electroestimulador? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Bueno, exacto. Son, digamos, ondas eléctricas, de alguna forma, que se van aplicando a distintas partes del cuerpo. En un primer momento se usó ese aparato, ese electroestimulador, para rehabilitaciones en fisioterapia. Personas que habían tenido algún tipo de accidente y demás, bueno, estaba aplicado al tema de la salud para estimular el músculo. Hoy tiene aplicaciones desde el punto de vista de la estética. Y bueno, hay todo un campo, hay todo un mercado. Y ahora ya es cada vez más doméstico, ya no es tan profesional, ya no hay tantos centros, sino que se va desarrollando para que cada mujer o hombre pueda tener en su casa un electroestimulador, quien lo necesite, ¿no? O que quiera. Entonces, en este competidor descubrimos que él estaba innovando o estaba desarrollando las posibilidades de abrir un poquito, sabiendo que el nebulizador está en una etapa de ciclo de vida de madurez. Dice, bueno, a ver, con toda esta capacidad instalada, que no es fácil de vender, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Y bueno, se les ocurrió esto y nosotros desde ahí empezamos, primero investigamos un poco más, nos juntamos con unas profesionales, una fisioterapeuta que nos asesoraron, y ahí recién nos animamos a ir al empresario y comentarle un poco esto. Que sí, que bueno, que no fue fácil, es un producto nuevo y demás. Al principio, cuando le dijimos el inyector, se asustó cuando vio el número, pero bueno, le mostramos todos estos beneficios y ni hablar cuando hicimos los números. Entonces, definitiva estuvo de acuerdo. Era, perdón. ¿Qué pasó con la exportación? ¿Se siguen exportando? Bueno, con la exportación, en sí nos fue bien en el proyecto, digamos. El contacto comercial fue con éxito, se enviaron las muestras, quedaron muy conformes. El tema era que nos pedían, justo en ese momento, que se enviaron las muestras y demás, empezaron a haber algunos desabastecimientos de algunos insumos, componentes del nebulizador. Y este comprador de Guatemala nos pedía continuidad en el envío. La primer tanda iba a ser de 500 nebulizadores, pero después la idea era incrementar esas cantidades. Y la empresa no estaba en condiciones de asumir ese compromiso. Digamos, no quería de alguna manera quedar mal frente a este competidor y romper una relación que de repente se dio muy bien. Hay un vínculo que de hecho hasta el día de hoy existe, y quedaron en stand-by o en suspensión hasta ver de solucionar este problema que hay de algunos insumos y componentes, ¿no?
¿A cuánto subió la producción? O sea, si ustedes habían analizado 40.000 unidades anuales con la inyectora de plástico, eso. Sí, o sea, 40.000 era toda la capacidad, digamos, de producción que tendría la empresa. Hasta el momento estaba fabricando alrededor de 10.000 equipos por año. ¿Mm? O sea que en ese momento se realizaban 10.000 equipos, pero o sea, se iba a incrementar mucho más. Y teniendo en cuenta también la posibilidad de poder desarrollar lo que era el electroestimulador y vaporizadores, también, o sea, se iba a incrementar bastante lo que era la producción. ¿Por allá? Estamos conectados con los alumnos de distancia, así que también ellos tienen la oportunidad de hacer alguna pregunta si quisieran hacerla. Por ahora no, no se animan los de presenciales. ¿Eh? Tengo una pregunta un poco más personal, así. El día que se recibieron, que ya tenían el título, y ahora qué se les pasó por la cabeza, a dónde, bueno, vos trabajabas ahí,